Testamento señalaba a Cristo hacia adelante, al que iba a venir. Si vos lees el Antiguo Testamento y no podés encontrar a Cristo, entonces sí estás leyendo una clave equivocada del Antiguo Testamento. Porque podés leer a Jonás y encontrar a Cristo en Jonás. Podés leer a Esther y encontrar a Cristo en Esther. Podés leer un salmo y encontrar a Cristo en un salmo. Porque toda la palabra pasada señalaba al Cristo que iba a venir. Pero venido Cristo, eso que fue tipo y sombra, como las representaciones del tabernáculo, por ejemplo, que señalaban a Cristo en el lavacro, en los panes de la proposición, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, todo eso que señalaba a Cristo. Venido el nuevo pacto, dice el autor de Hebreos, un poco más adelante lo vamos a encontrar en Hebreos 8, eso dio por terminado aquello. Eso nuevo dio por... Nuestro riesgo es seguir atados, persiguiendo sombras cuando tenemos el cuerpo. Persiguiendo como los perros que le ladran a las sombras cuando tenemos el cuerpo. Persiguiendo los tipos y las sombras de Cristo cuando ya tenemos a la naturaleza de Cristo, a la vida de Cristo. Si yo tuviera mejores palabras para transmitir esto, lo haría, pero como decía Pablo, soy tosco de lengua, soy torpe de lengua. Y por eso le pido esta noche al Espíritu Santo que trabaje en tu vida y en tu mente y en tu entendimiento y en tu espíritu, para que podamos entender esta esencia de Hebreos, que no nos podemos quedar con las sombras y los tipos del Antiguo Testamento que, si bien señalaban a Cristo, no eran Cristo mismo, sino una señalización como en una ruta de algo que iba a venir. Ahora, venido Cristo, no necesito las sombras. Venida mi novia, no necesito ya las cartas, por más que estén perfumadas. Porque tengo a la novia, no necesito cosas externas. Todo lo que Israel hacía señalaba a Cristo como tipos y sombras, y eran cosas que ellos externamente hacían. Por ejemplo, el aceite de la unción, los mismos pasos que daban para entrar hasta la misma presencia. Y cada cosa que ellos hacían señalaban a Cristo, pero no se había cumplido algo que iba a empezar a ser verdad recién en el capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés. Si vos me preguntás, el antiguo pacto no es que termina en Zacarías, termina en Hechos 2. Porque hasta Hechos 2 no hay divinidad operando desde adentro. A partir de Hechos 2, que dice que todos permanecieron juntos, esperando la promesa del Padre, lo que pasó es que el Señor los bautizó a todos en un solo cuerpo, que es el de Cristo. Nosotros nos bautizamos en agua como simplemente demostración en lo natural de un hecho que es muchísimo más relevante que el bautismo en agua, que es un hecho espiritual y que nosotros hemos sido metidos dentro de Cristo. Nosotros somos bautizados en el nombre de Cristo. Cuando vos lees pasajes sobre bautismo, tenés que fijarte si está hablando del bautismo en agua, que está vigente y lo practicamos, y es una muestra en lo natural de algo que pasa en lo espiritual. Pero a veces el pasaje bíblico no dice ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice ser bautizados en el nombre de Jesús.
Y cuando sos bautizado en el nombre de Jesús, lo que significa es que sos introducido, metido adentro de Cristo. Eso ya cuando experimentamos estar metidos dentro de Cristo. Venite un poquito más adelante, si no, ahí está, no le dan las rodillas. Cuando estás metido adentro del nombre de Cristo, ya no te hacen falta cosas exteriores. Entonces, lo que le pasaba a los hebreos es que como tenían toda una tradición de cosas externas, Pablo les dice, yo tengo miedo, Pablo digo yo, el autor de Hebreos, capaz que era Pablo, el autor de Hebreos dice, yo tengo miedo que ustedes se queden con las cosas de afuera y que no disfruten la naturaleza de adentro, el Cristo que ustedes portan dentro. Por eso nosotros decimos hoy en día en el entendimiento que tenemos que no te podemos dar desde afuera nada más grande que lo que ya tenés adentro. No te podemos meter desde afuera nada más grande que lo que vos ya tenés adentro. En este contexto, en este entendimiento, seguimos leyendo Hebreos, pero como Hebreos vuelve atrás a cada rato, y esta vez vuelve atrás en el capítulo 2 al Salmo 8, vamos a leer juntos el Salmo 8, que es un salmo muy particular, único de los salmos, que aparentemente se dedica solamente a describir cuál es el papel que tiene el hombre dentro del planeta, dentro de la tierra. ¿Qué hacemos nosotros en la tierra y cuál es la importancia que Dios nos dio aquí en la tierra? Por eso dice el Salmo 8, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y dice, especialmente a partir del 3 vamos a tomar en cuenta, ¿quién no ha visto una noche en las sierras el cielo y ha pensado, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste? Uno se siente chiquito. Y el autor, que es David de este salmo, decía, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El salmista está diciendo, el lugar que originalmente Dios le dio al ser humano es ponerle todo al alcance de su mano y que todo quedara sometido bajo su gobierno, o por decirlo en el lenguaje del Salmo, debajo de sus pies. Y dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pareciera que el salmo es un salmo raro, porque simplemente se dedica a dejar en claro cuál es el papel que Dios le asignó al hombre, y para resumirlo usamos solamente un pedacito del versículo 6, volvete al 6, solo un pedacito del versículo 6 para decir, gracias, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La idea del Señor cuando puso a Adán y a Eva en Edén es decirle, todo lo que ves, gobernalo. Yo te doy autoridad sobre todo lo que ves, sobre todo lo que está, sobre todo lo que hay. Vos vas a poder enseñorearte sobre todo lo que hay. Ponele nombre a los animales, ponele nombre a las plantas. Hacé con lo que hay todo lo que vos quieras, porque yo te lo doy para vos, para que lo gobiernes. Ahora, lo que pasa entre esa orden y el hoy en día, es que la comunicación entre un Dios que le dice a ese hombre, goberná, señorea sobre todo, y el desastre ecológico que hemos hecho hoy en día con el planeta, lo que hizo cortocircuito entre eso fue que nosotros perdimos esa comunión, y al perder esa comunicación con el Señor, lo que ocurrió es que empezamos a hacer pavadas, para empezar con nosotros mismos,
y para terminar con la tierra, con el planeta que Dios nos dio a cuidar. Por lo tanto, de alguna manera, lo que pasa, vamos a decirlo así, en Edén Dios entregó el señorío de todas las cosas al hombre, le coronó de gloria y honra, pero el hombre, fruto del pecado, pierde la facultad de señorear. Así que lo que hace Dios, y este salmo es muy particular por esto, es mandar a Jesús para que Jesús, restaurando la conexión, la comunicación perfecta con Dios, si tuviera otra vez por derecho propio la facultad de gobernar, la capacidad de gobernarlo todo. ¿Por qué? Porque como su obediencia fue perfecta al Padre, nada se rompió en la comunicación entre el Padre y Él. Y entonces pasa algo raro, que Hebreos, el autor de Hebreos, empieza a escribir, y llévame a Hebreos 2.8, por favor. El autor de Hebreos empieza a escribir y hace una de las citas más raras, más extrañas que ha hecho un autor del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Seguime. Una de las citas más raras del Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento es hecha aquí en Hebreos 2.8, porque todo el Salmo hablaba solamente del hombre, el Salmo 8. Pero cuando Hebreos 2.8 cita el Salmo, hablando de Cristo, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y empieza a citar el Salmo como si el Salmo hubiera hablado de Jesús, siendo que el Salmo hablaba del hombre. ¿Me seguís? ¿Qué es lo raro? El Salmo hablaba de la raza humana, pero cuando el autor de Hebreos cita el Salmo 8, se lo adjudica a Jesús, como si Jesús y raza humana fueran sinónimos. Y empieza a decir, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, subimos un poquito más, o por lo menos el retorno, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y empieza a hablar del hombre. No, empieza a hablar de Jesús. No está hablando de la raza humana, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pasa al otro. Pero vemos a aquel, y acá se produce algo muy raro, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que pasó acá en el Espíritu es lo siguiente, que Dios se dio cuenta de que el hombre no iba a poder definitivamente señorear, gobernar sobre todo lo que había en la tierra, y entonces mandó a uno que fuera capaz de obedecer, que fuera capaz de pasar por los padecimientos de la muerte, para que entonces pudiera hacerse acreedor a la facultad de volver a gobernar, de tener todo bajo sus pies, porque está coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de la muerte. Y esto nos encuentra en la siguiente situación. Nada de lo que tenés a tu alcance, escucha, nada de lo que tenés a tu alrededor vas a poder gobernarlo bien, a no ser que pases por el mismo camino que Jesús transitó, que son los padecimientos de la muerte. Déjalo puesto. En esta noche, Dios no te trajo hasta acá para darte el gusto de las cosas que vos añoras en tu vida, sino que Dios te trajo acá para noticiarte de que es hora de que, como Jesús, que te marcó el camino, vos también seas coronado de gloria y honra para gobernar, si es que afrontas, si es que pasas, si es que te aguantas los padecimientos
de tu propia muerte. Es tu vida viva lo que no te deja vivir como un coronado de gloria y honra. Porque de esto se trata la palabra que dice que si nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando sea tiempo. Esta exaltación cuando sea tiempo es el resultado de la primaria humillación. Yo me humillo delante de Dios. Dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Poniendo toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vos. Por lo tanto, iglesia, entramos a un tiempo hermoso en que las cosas van a poder ser gobernadas por nosotros, en tanto y en cuanto hayamos pasado por el padecimiento de nuestra propia muerte. Pues bien, les voy a pedir que vamos a estar terminando pronto hoy, que como estamos terminando te pongas de pie. Y cierres tus ojos para escuchar. En el caso de Jesús, la muerte a su propia voluntad, que fue expresada en esas horas tan tremendas de Getsemaní, cuando parecía que transpiraba sangre por el sufrimiento que el alma le producía. Escucha, porque te va a sonar conocido, porque Jesús es tu sumo sacerdote, porque pasó por lo mismo que vos, porque entiende la batalla que se libra dentro de tu interior. Porque en Getsemaní Él no hubiera querido en su alma ir a la cruz y padecer la vergüenza, el escrutinio de todos los ojos mirándolo como un criminal que estaba siendo ejecutado con la muerte más vil que el Imperio Romano podía propiciarle a alguien. Jesús está en Getsemaní, en el huerto, le dice a sus amigos más íntimos, oren por mí, y aunque estos se duermen, Él está orando porque se libra una batalla que se libra en tu interior todo el tiempo. Es la batalla por ver si vos vas a seguir viviendo, regido por tu propia alma, por tu voluntad, por tus deseos, por tus sentidos, por tus sentimientos, por tu pensamiento, por tus opiniones, o vas a vivir y pasar y atravesar el camino que Jesús se decidió atravesar en Getsemaní. La muerte que llevó a Jesús a la cruz física para derramar su sangre física sobre madera física ya había sido una realidad espiritual desde los comienzos del mundo, porque Apocalipsis 13:8b dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y un sometimiento eterno del Hijo eterno desde toda la eternidad tocó tierra en el cuerpo de Jesús, el único ser humano que pudo hacer caso de manera completa y total al sometimiento obediente a la voluntad de su Padre. Este punto es importante y no importa si la prédica realmente te gusta o me está resultando bien o mal. Este punto es importante porque en vos, en tu interior, se va a librar una batalla para que termines decidiendo cómo en Getsemaní, si finalmente vos vas a vivir bajo tus parámetros, bajo tu canon de conducta, bajo tu pensamiento, bajo la obediencia, tus sentimientos, a lo que me hace mal o me hace bien, a lo que yo pienso, a lo que quiero, a mi capricho, o finalmente voy a tomar la decisión de seguir el mismo camino que siguió Jesús y que fue decidido en Getsemaní, donde Él hizo que tocara tierra. Escucha, todo el Cristo eterno de Dios, que es un ser por definición crucificado. Quiero que entiendas esto. Cristo, el eterno, siempre fue crucificado. Desde los comienzos del mundo. Porque cada vez que el Padre quería algo, Él lo hacía. Por lo tanto, Cristo, el Cristo eterno de Dios, vivió desde la eternidad crucificado
con respecto a la voluntad de su Padre. Siempre crucificado, siempre eternamente fue crucificado. Pero llegó un punto en que al entrar en el cuerpo de Jesús, esto es importante, porque Jesús tiene un cuerpo, tuvo un cuerpo como el tuyo. Y esto es lo que nos sirve de Hebreos, porque Jesús tiene un cuerpo y tuvo un cuerpo como el tuyo. Y le pasaron las mismas cosas que a vos, Juan Carlos querido. Le pasaron las mismas cosas. Fue tentado con las mismas cosas que yo. Entonces es importante que ahora entendamos que todo lo eterno de Dios y toda la obediencia eterna de Cristo anidó en Jesús para que ese Jesús finalmente dijera en Getsemaní: sí, voy, me rindo, me entrego. Y le caían gotas de sudor como si fueran sangre, porque su alma se partía, porque su alma pataleaba como patalea la tuya por hacer lo que quiere. Tu alma, no me engañas, ni me engaño yo a mí mismo, tu alma te patalea adentro para hacer su voluntad. Pero hay un punto en que nosotros podemos seguir agonizando o darnos muerte súbita. Ese tipo de muerte es lo que le confirió a Cristo señorío, porque de eso habla más adelante Hebreos cuando dice: y por cuanto era hijo, aprendió obediencia. El que aprendió obediencia no es Cristo, que siempre obedeció desde la eternidad, es Jesús, porque Cristo en Jesús le enseñó a Jesús a obedecer. Y Cristo en José, y Cristo en Viviana, y Cristo en Alejandra le enseña a mi Nelson a obedecer. Pero mi Getsemaní no puede ser evitado. No puedo evitarlo. No puedo evitar llegar al punto donde decido si voy a seguir haciendo lo que a mí me parece, se me antoja, quiero, me pinta, me va, o si voy a decirle que se haga tu voluntad y no la mía, que es lo que se dijo en Getsemaní. Así que muramos de una vez, dejémonos de agonizar, muramos de muerte súbita para que todo nos sea sujeto. Porque el versículo dice que a causa del padecimiento de la muerte, Él consiguió esto. Mira. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, no es Cristo, a Jesús coronado de gloria y de honra. A Jesús coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? ¿Qué fue el camino para que Él terminara coronado de gloria y de honra? Hey, chiquita, vos, quiero que te vaya bien. Pero para que te vaya bien tenés que cumplir con el propósito eterno de Dios en tu vida. Y no lo vas a conseguir si te das con el gusto a vos misma. Eso es una mala noticia, perdóname que te lo diga. Es una mala noticia porque a nadie le gusta escuchar: no te voy a dejar hacer tu antojo. Nadie, yo lo quiero, no me lo digan, soy un caprichoso, me gusta hacer lo que a mí sí me antoja, pero no va así, no funciona, no me va a hacer feliz. Y este es un punto clave que vos tenés que escuchar esta noche con seriedad. A Jesús coronado de gloria y de honra, ¿por qué? ¿Cómo consiguió eso? ¿Cómo llegó ahí? A causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ya nos vamos. Pues bien, ya que nosotros fallamos como raza y no pudimos cumplir con el mandato de señorear sobre todas las cosas, la manera en que Dios los hizo es darle la oportunidad a Jesús, quien lo logró. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Un Jesús bien humano como yo lo hizo. Agarró todo el Cristo que tenía adentro y le dijo: gobername entero. Mirá que te llevo a la cruz, le decía Cristo adentro. Cristo hablaba con Jesús allá adentro y le decía: mira que yo te llevo a la cruz. Y la pulseada duró poco, porque en Getsemaní Jesús le dijo a Cristo: dale, acá estoy, llévame. Y cuando eso pasó, fue coronado de gloria y honra y se produjo un hecho histórico para la humanidad. Jesús demostró que se puede. Jesús demostró que vos podés renunciar a lo que vos quisieras,
para hacer la voluntad del Padre, lo cual te acarrea una vida de gloria, porque lo que vos querés, estás engañado que te va a dar felicidad. Lo que yo quisiera es un engaño, el pecado es un engaño. Cuando yo envidio la casa de mi vecino, o el auto de mi tío, o la mujer del otro, cuando yo hago eso, estoy siendo engañado. Eso es un engaño. Cuando vos envidias la vida de otro, vos no sabés que si Dios por casualidad te la diera, no serías feliz con la vida de otro, porque hay un camino de obra preparado para vos de antemano. No necesitas la vida de otro. Necesitas vivir bien tu vida, lo que Dios te dio a vos para hacer. Pero el engaño, el pecado es un engaño. Te engaña, es una alucinación. Es algo que te parece que te va a ir bien, pero al final te mata, te clava el aguijón y te mata. Te separa de Dios. Y hubo alguien, Jesús. Quiero hablar, miren, discúlpenme, quiero hablar de Jesús. Quiero hablarte hoy, esta noche, de Jesús. Quiero hablarte de mi Jesús. El Jesús que me marcó el camino a mí. El que transitando por todos los recovecos que me toca transitar a mí, pudo. Él pudo, vos podés. Él pudo, yo puedo. Pagliari, vos podés. Viejo, vos podés. Podemos porque hay alguien que nos marcó el camino. Y aunque no podamos ver que todas las cosas no son sujetas, sí podemos ver. Volvé al 8. Aunque no podamos ver que todas las cosas no son sujetas, sí podemos. Cuando algo se te vaya de las manos, yo sé que hay cosas que se te van de las manos. ¿Sabe cómo sé? Adivina. Adivina. ¿Por qué hay cosas que porque yo sé que hay cosas que se te van de las manos? Adivina por qué. Adivina por qué yo sé. Porque a mí hay cosas que se me van de las manos. Cuando vos veas cosas que se te van de las manos, te pasa esto. Porque nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ese es el tema. Que todo en tu vida está sujeto a Él. Pero el problema es que vos no lo podés ver. Porque no te fue dado ver que todo es sujeto. Pero sí te fue dado ver, y ahora otra vez el 9, esto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Y qué es la gracia de poder ver a Jesús? Que como yo no puedo ver cómo sujetarlo todo, pero puedo ver a Jesús. Cuando yo veo a Jesús, yo veo cómo Él lo hizo y entonces lo puedo hacer. ¿Entendés? Gracias. Yo quiero dar gracias y no vamos a cantar hoy. Yo quiero dar gracias por Jesús. Yo quiero dar gracias por Jesús. Y yo te quiero a vos dejar plantada, sembrada esta palabra. Que vos esta noche puedas darle gracias al Padre por Jesús. Porque Jesús, este es el Evangelio. Estamos entendiendo más el Evangelio, Norma. Con 3. Eso no se hace con una dama. 73. Estás entendiendo más el Evangelio. ¿Sabes qué lindo es eso? Estamos entendiendo más a Jesús. Entendiendo mejor qué es Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo eso. Siendo de carne como yo, le dio paso a todo el Cristo posible en Él. Y conquistó para mí todo el señorío posible sobre todo lo que me rodea. Así que ya no quiero vivir más con cosas que se me escapen de la mano, porque yo puedo tener señorío sobre eso, aunque no vea yo cómo, viendo a Jesús puedo tenerlo. Porque no vemos las cosas que nos han sido sujetas, pero podemos ver a aquel, pero podemos ver a Jesús. Levanta tu mano que nos vamos. Dios, ¿cómo nos cuesta cuando lo intentamos nosotros? Qué difícil es cuando lo intentamos nosotros. Porque queremos hacer pie en lo que ven nuestros ojos de carne
Y leemos acá, evidentemente, que no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No podemos ver porque no nos has dado el ver que todas las cosas le sean sujetas. Pero así como no podés ver a tus nietos sujetos, así como no podés ver tu vida financiera sujeta, así como no podés ver a tus pensamientos que se te van como un caballo desbocado sujetos, así como no podés ver eso, sí podés ver a Jesús. Y cuando ves a Jesús, que lo hizo, que lo detuvo, que triunfó sobre el pecado en la cruz, que fue crucificado y le dio paso a todo el Cristo posible, cuando vos ves a Jesús, entonces vivís como Él, coronado de gloria y de honra para señorear todo lo que tenés abajo tuyo. Iglesia amada, amado hermano, bájala si querés. Que Dios te siga alumbrando esta palabra en la semana, que te siga alumbrando para que no te dejes, escucha, esto es lo último, no te dejes intimidar, no te dejes amenazar, no permitas que te intimide ni el pecado, ni las cosas que vos no podés gobernar, no dejes que te intimide. Jóvenes, no dejen que las tentaciones los intimiden, porque no sé lo que vos pensás, pero la Biblia dice, los bendigo jóvenes porque ustedes han vencido al maligno. Para mí eso es más verdad que lo que vos estés pensando. Porque Juan dice, ustedes jóvenes han vencido al maligno. Así que yo miro un joven y digo, este es un tipo, esta es una tipa que venció al maligno. Gloria a Dios. No se dejen intimidar por lo que ustedes ven con ojos de carne, porque aunque no puedan ver todos sujetos, sí pueden ver a Jesús, que Él sujetó todas las cosas y ganó para sí un grado de ser coronado en gloria y majestad. ¿Les gustó Jesús? Se los quería presentar un poco mejor. ¿Les gustó Jesús? Este es mi Jesús. Este es mi Jesús. Este es mi Jesús. Este es el Jesús en el que yo creo. Este es el Jesús en el que yo creo. Y si hoy, terminamos con esto, y si hoy vos te das cuenta que necesitas rendirte a Jesucristo, ahora sí Jesucristo, rendirte a Jesucristo, no te vayas de acá sin la vida de Cristo en vos. No te vayas de acá. ¿Quién dice, yo no sé, entendí algo más hoy? Entendí el Evangelio, me rindo a la vida de Cristo. ¿Hay alguien aquí? Levante su mano así como diciendo, yo me rindo a la vida de Cristo en mí. Levántala, hay varios. Levántala así. Yo me rindo a la vida de Cristo en mí. Entiendo esto, lo entiendo más, entiendo cómo funciona y lo quiero para mí. Va a seguir operando en la semana en tu vida esta palabra. Va a seguir trabajando, déjala que crezca, va a seguir operando, va a seguir trabajando, se va a ensanchar en vos, se va a ensanchar en vos. Bueno, hagamos dos cosas con las manos, porque me gustó que aplaudamos a Jesús. Aplaudimos y después nos abrazamos y así definitivamente terminamos esta reunión.